Muy buenas noches, mi nombre es Clery Mijail Giler Moreno, soy estudiante de la carrera de Derecho a modalidad de distancia. Estoy en la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja y voy a responder a la pregunta planteada en el taller número 1 de la materia Sociología Jurídica. Y bien, esta nos cuestiona sobre ¿qué retos tiene la sociología jurídica en el Ecuador y cómo afrontarla? Pues bien, para responder a esta disyuntiva hay que desglosar el contenido de la pregunta y para eso hay que responder en sí. ¿Qué hace o qué es la sociología del derecho? Y bien, la sociología del derecho o sociología jurídica, también conocida, es la rama de la sociología que se encarga del estudio del origen, la historia, la eficacia, la importancia, el impacto y toda transformación o distinción que tenga el derecho en sí con la sociedad. ¿Y por qué esto es importante? Porque está directamente anclada con el impacto que tiene cada ley, cada norma y el derecho como forma de estudio en el impacto de la vida de la nación, de las personas, de los que conformamos cada país en el mundo. Para ello es importante resaltar que hay muchos exponentes dentro de esta rama de la sociología y entre ellos el padre fundador del positivismo, que es Augusto Comte, quien fue el que dio el paso a que exista lo que hoy conocemos como sociología jurídica. En sí dio un preámbulo general y muy bueno para la época, sin embargo tuvo muchas transformaciones más adelante. Augusto Comte es francés, fue sociólogo y jurista que fue muy importante para lo que hoy se conoce como el estudio del derecho en la vida de los ciudadanos, o sea, la sociología jurídica. Luego tenemos otros representantes importantes como Max Weber, que dio un tipo de visión un poco diferente, que tenía que ver con el dominio y poder político y económico y cómo esto impactaba en las leyes y normas y cómo esto además impactaba en la sociedad. Unía lo que era el poder del Estado, el poder económico dentro de un Estado también individualista y también el poder político. Todo esto en un solo preámbulo para poder definir cómo esto se relacionaba e impactaba en la sociedad. Luego tenemos a alguien muy importante dentro de esta rama, que es Émile Durkheim, que para mí es sustancial, ya que él verdaderamente dio el salto a lo que hoy conocemos como sociología jurídica y dio en sí el conocimiento de cómo impacta el derecho en la sociedad. Y esto es muy importante ya que lo hizo de forma al estudio de una cohesión social, es decir, se internó dentro de las necesidades y funcionalidades que existen en las personas y cómo eran afectadas a través de la norma que deben de seguir. Por eso Émile Durkheim, aunque no fue el que impulsó como Augusto Comte, fue una pieza clave, muy importante. Y luego tenemos, por ejemplo, también por otro lado tenemos a Karl Marx, que también dio una forma de vista diferente, subyugado a lo que era el comunismo / socialismo, de lo que era el socialismo, la sociología jurídica. Y esto daba referencia al dominio político, al dominio de la clase dominante y que utilizaba el derecho como arma contra la sociedad, o sea, los reprimidos. Esto es una visión diferente y como se podrá darse cuenta en el estudio a profundidad de lo que es la sociología jurídica y su historia, es que cada pensador tenía una forma diferente, pero todos influían y tenían la similitud de que relacionaban directamente al derecho y como todo se ha tratado con las necesidades de la sociedad, ya sea de la clase dominante, de la clase obrera y, o sea, relacionaba el impacto total, incluso del Estado, con respecto a la ley. Por otro lado, tenemos a los pensadores importantes dentro del Ecuador, como del socialismo jurídico, como Pío Jaramillo y Agustín Cueva. Pío Jaramillo fue muy importante porque dio a conocer las necesidades marginales en el Ecuador, que nadie se había dado el costo a exponer como una importancia real. Y
Ahora, con respecto a que ya se respondió lo que es la sociología jurídica, el proceso que ha tomado y los cambios que han tenido, y en Ecuador los personajes que han dado relevancia al hecho, consideraría que los retos que tiene la sociología jurídica como tal en Ecuador es muy grande y muy importante. Se necesita además juristas, abogados académicos y legisladores de manera que estén empapados muy fuertemente con las necesidades de las personas, pero que entiendan muy bien y respeten lo que en sí es el derecho, que sea una forma de estudio para que se pueda concientizar. Al Ecuador le falta una cultura de ley, de obedecer la ley, de hacer caso para que el Ecuador pueda resurgir como una nación gloriosa, pero también hace más falta de quienes expongan estas necesidades y que lo puedan hacer de mejor manera. ¿Y quiénes más si no son los profesionales en el derecho, los académicos encargados de proteger y dar orden a la ley en el Ecuador? No tengo duda de que muchas personas, y más que todo la juventud, está siendo consciente de los pueblos marginales y de las cosas, de la relevancia que tienen en la vida de las personas las leyes que a veces no se amparan a estos dichos pueblos. Y esto puede tener un impacto positivo o negativo, pero considero que es positivo porque hay más concientización sobre los dilemas actuales. Muchas gracias y que tengan buenas noches.